Pasamos ahora con Fernando Ugaz, abogado penalista, especialista en temas de corrupción. Doctor Ugaz, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, un gusto saludarte. A ver, un sector de la opinión pública mayoritario, creo yo, parece percibir de que en el Perú la corrupción campea porque las leyes para combatirla no son lo suficientemente duras y que la legislación penal existente al respecto es blandita con aquellos aquellos corruptos, digamos, y por eso vemos tanta frecuencia de delitos en este sentido. ¿Es así o por el contrario, de repente son tan duras que al final son inaplicables? Bueno, en realidad eso se puede abordar de diferentes factores. Yo tengo una opinión concreta ya desde siempre, que nuestras normas son duras desde que han existido en el Código Penal del 91. Acá hay un problema de implementación y un problema de aplicación. De tal manera que se logra casos que prescriban y entonces uno se genera una idea de impunidad. Casos como el Baguazo, donde hay 12 muertos policías y no se sabe su autoría. Y casos como estos, los del CIS, donde existen artistas, existen una serie de... ¿Pero eso es delito, por ejemplo? Bueno, depende de caso a caso. En realidad acá, en el caso del CIS, podríamos estar hablando de algunas sanciones de carácter administrativa y otras, me parece que de carácter penal, en el caso se cumplan determinados requisitos. En el CIS es necesario que se verifique antes del ingreso al CIS si la persona es pobre o extremadamente pobre o tiene imposibilidad económica. Eso está descrito de manera taxativa para que se verifique. Si es pobre o extremadamente pobre, atención gratuita, seguro gratuito. Y si tiene poca capacidad económica, escasa capacidad económica, le dan un seguro para hacer un pago mínimo. La pregunta clara es, los funcionarios que admitieron a trámite, ¿correcto?, verificaron si la señorita Shirley o Vladimiro Montesinos eran de pobreza o extremadamente pobres. ¿Verificaron? Eso está en los reglamentos. Existe un CIFO, existe todo un programa. Pero ahí, por ejemplo, ¿la responsabilidad penal de quién es? ¿De los que se inscribieron o de quienes permitieron su inscripción? Bueno, si los que permitieron su inscripción a sabiendas, por ejemplo, la ministra ha salido a decir y ha dicho, no existen dentro del CIFO. ¿Qué es el CIFO? Es el Sistema de Información y de Focalización de Hogares, que nos va a poder permitir si la persona, y nos va a informar si la persona es pobre o no es pobre. Correcto. Entonces, si el funcionario, a sabiendas de que no es pobre, le da el seguro gratuito, ¿correcto?, y afirma cosas, es pobre, le consigna, lo mete al sistema, entonces podría eventualmente este funcionario estar cometiendo un delito de falsedad ideológica. Está insertando dentro de documentos públicos y ese delito, por ejemplo, data falsa. ¿Qué pena tiene? Bueno, este delito de falsedad ideológica puede estar entre los 3 a 6 años. El Código Penal lo describe de manera taxativa dentro del artículo 428 del Código Penal, de 3 a 6 años. Esto es si fuera doloso. Pero, ¿qué es lo que pasa si no ha sido pues por el cariño, no ha sido por el amor a que esto se extiende incluso a pobres y a ricos también, ¿correcto?, este servicio de salud, sino que más bien ha sido producto de una coima, de un acto de corrupción? Porque digamos que es un caso, me equivoqué, segundo caso, me equivoqué, 1000 casos, porque ahora están haciendo auditoría y están verificando determinadas muestras, pero esto en macro debe ser muchísimo mayor. Acá están saliendo porque son nombres conocidos. Claro, eso es masivo. Masivo. Si existiese una mafia, si existiese algún grupo ahí, bueno, estamos hablando de organización criminal, de una asociación ilícita, y si estos hubiesen dado estos otorgamientos a partir de una determinada prebenda, alguna coima, el Código Penal describe para los funcionarios, correcto, para los funcionarios el delito de cohecho pasivo. Esto lo describe en el artículo 394 del Código Penal y va de las penas de los 4 a 6 años, por ejemplo, porque el funcionario acepta esta prebenda, pero también el particular. Si el particular otorga ese monto y entonces... ¿Le corresponde la misma pena? Le corresponde la misma pena, pero por el delito de cohecho activo. Esto es, el particular insta para que el funcionario, correcto, reciba la prebenda, y este delito también de cohecho activo está descrito en el artículo 397 del Código Penal. ¿Quién debe ser
portavoz de la acción penal, el procurador del Ministerio de Salud. Ah, por supuesto, definitivamente. Es el llamado a hacerlo. Luego hacer una auditoría, una evaluación, correcto, evidencia pues si este caso ha sido constantemente, no se ha verificado. Dentro de los pasos se está escuchando constantemente, se verifica el DNI, se le pregunta dónde vive y una serie de cosas, pero se olvidan de los principales. ¿Es pobre o no es pobre? Claro, y eso claro. Ingresa al CIFO. Y el sistema del CIFO lo tiene la persona que lo ingresa. ¿Correcto? ¿Tiene poca capacidad o tiene capacidad? Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa cuando esto, habiéndose verificado que no es pobre, se inserta? Entonces, si toda esta situación, o que no tiene poca capacidad, viene la señorita Sheila, ¿no? Sheila Rojas. Rojas, por ejemplo, ¿no? Entonces, viene, etcétera. Bueno, está evidente que no es pobre, ¿cierto? Entonces, acá hay funcionarios que deberían de alguna manera responder por estas cosas. Podrían decir los funcionarios que... Ya, pero hasta ahora no hay nada, creo que no hay ninguna acción penal iniciada. Lo que pasa es que se está canalizando esto principalmente por los temas de carácter administrativo, quizás habrá sanciones de carácter administrativa, algunas verificaciones por ese estilo. Y los que opinan, digamos, que esto no es delito, quizás no se hayan detenido en revisar de que estos son procedimientos de carácter público y de llena de fichas y de formatos. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando el médico está atendiendo dentro del paquete del CIS a Vladimiro Montesinos, al señor Nicolás de Varia Hermosa o congresistas dentro del paquete del CIS? El médico, ¿correcto? No estamos hablando de un problema de negligencia lex artis, sino estamos hablando de los procedimientos para la atención del médico. ¿Qué es lo que pasa si el médico se da cuenta que esta persona no califica para el CIS? Es evidente que no califica para el CIS. Debe dar pronta cuenta, pronto informe para la evaluación. A mí me parece que aquí existe una ausencia de lo que existe normalmente en otros países en el derecho comparado, que es lo de el funcionario de cumplimiento. ¿Qué es lo que permite ese funcionario de cumplimiento? Tanto en entidades públicas como en privadas, deben existir funcionarios que se encarguen de estar fiscalizando, auditando, verificando que se estén cumpliendo las normas, con muestreos, con pautas, con seguimientos. Esto permite evitar pues este tipo de cosas, porque esto es lo que recién nos estamos dando cuenta, pero estas cosas surgen pues en el tiempo. 3 años, 4 años, se van consolidando. Y se solidifica, se estratifica, se reparten funciones. Y entonces esto es porque existe una ausencia del ojo estatal, una ausencia de fiscalización, de tal manera que me parece... Lo que más salta a la vista, creo que con este tema del CIS, más allá de lo anecdótico que algunos casos genera, es que ha sido una coladera, ¿no? Definitivamente. Ahora, si no ha habido coima de por medio, no ha habido cohecho pasivo, cohecho activo, perdón, lo del 327, o no ha habido cohecho pasivo, lo del 394, ambos con de 3 a 6 años de pena privativa de libertad, sino que el funcionario dice, me olvidé, o no lo hice, claro, lo pasé por alto, me pareció tan tierno el cuadro que venga y tiene limitaciones, entonces mi corazón me ganó por encima de la ley, ¿correcto? Claro. Y de este sistema... El burócrata que no existe en el Perú, pero igual, vamos a ver. Bueno, ya. Supongamos que hay alguno. Suponiendo que de buen corazón. Correcto. Si lo hizo de manera dolosa, sin ningún pago de coima de por medio, habría cometido el delito de omisión de funciones, omisión de deberes funcionales. Esto está descrito en el artículo 377. Yo creo que así como a los jugadores de fútbol les dan charlas los árbitros para enseñarles cuáles son las faltas, a los funcionarios públicos, a los empleados públicos, debería haber charlas de los abogados penalistas diciéndoles lo que pueden y no pueden hacer, ¿no? Y esto tiene que ir de plano un tema preventivo, estatal y empresarial. ¿Cuántas cosas se podrían evitar, correcto? Tratando de hacer un análisis de carácter preventivo. ¿Cuántas cosas se podrían evitar, por ejemplo, en los temas del baguazo o en los temas de la trata de blancas del señor Villestein? Muchos están diciendo, el derecho penal debe ingresar ahí, ¿cómo es posible? Villestein. Más allá de los temas particulares del señor Villestein, porque ahí no afirmó solo Villestein, sino pues 6 magistrados supremos. Estamos hablando de que esas cosas surgen en ecosistemas criminógenos, donde existe un descontrol por parte de la alcaldía, un descontrol por parte del gobierno regional, minería ilegal. Los mineros tienen una regla básica de costumbre, dicen, si no se gastan la plata, la mina se seca. ¿Y dónde están pues la fiscalía? ¿Dónde están todos estos que están controlando todos estos bares que funcionan al margen de la ley, con trabajadores al margen de la ley?
De tal manera que venir, digamos, a la fiesta, al final de la fiesta, decir que el señor Villestein o no sé quién ha atado mal o cuál decisión, habría que revisar un poco más antes de una perspectiva político-criminal para evaluar qué funcionarios están realizando su labor y quiénes no. Y entonces me parece que ahí la sociedad civil, gobiernos regionales, también funcionarios, alcaldías, etcétera, deberían atender ese lugar in situ, ¿cierto? Y verificar también que hay un grado criminógeno por parte de la minería ilegal también, de mi perspectiva. Doctor Ugaz, muchísimas gracias, como siempre. Listo. Doctor Fernando Ugaz, abogado penalista y especialista en temas de corrupción, nos ha acompañado. Son 11 de la mañana, vamos a una pausa y regresamos con Giovanna Piralé, presidenta de la Asociación de AFPs. Atento para marcar, porque vamos a abrir los micrófonos para cualquier inquietud sobre el sistema de AFPs de pensionistas privados en el Perú. En un instante estamos de vuelta. Ya volvemos con Juan Carlos Tafur en Exitosa.